Sentados, hermanos, y agradezco todo lo que hacen nuestros hermanos. Perdón porque se me olvida quitarme la mascarilla, pero hermanos, me da mucho gusto estar aquí frente a ustedes, agradeciéndole a Dios tantas y tantas bendiciones que Él nos da. Y queremos de veras en esta hora, pues estar en oración, y yo les pido que en sus casas estén en oración por nuestra hermana Noemí y por todos los enfermos que hay dentro de nuestra iglesia, porque son épocas difíciles en que, bueno, el encierro y todo hace que nuestra situación a veces empeore, ¿verdad? Tantito. Pero tenemos a Dios, y ese es nuestro refugio, esa es nuestra roca, ese es el amparo nuestro, y vamos entonces a tratar de enfocarnos en su palabra en esta mañana. Yo quisiera que mis hermanos de la izquierda buscaran Lucas 17 para leer 3 y 4. Lucas 17. Y mis hermanos de la derecha que buscaran Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15, para que le diéramos lectura a esta parte de la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Ahí en sus asientos. Vamos a leer primero Lucas 17, 3 y 4. Dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Y Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta es la palabra de nuestro Dios. Y en estos textos, hermanos, hay 2 enfoques que sobresalen, como siempre, de la palabra de Dios. Y 2 palabritas por allí que llamen nuestra atención en este momento: la palabra arrepentimiento y la palabra perdón. Estas, hermanos, son 2 palabras que se dicen pero bien fácilmente, pero llevan implícitos o implícitas una decisión muy grande y un proceso difícil de cumplir. Perdonar, hermanos, es por amor a hacer la cancelación voluntaria de una deuda. Así que necesitamos de mucho amor para poder perdonar. El Señor Jesús en su ministerio mucho enseñó acerca del perdón. Y Él lo vivió día con día, momento a momento. Hasta en la cruz, hasta el último momento, Él pudo decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una de las enseñanzas que el Señor dio acerca del perdón fue aquella ocasión cuando visitó el hogar de Simón el Fariseo. Allí hizo su aparición una mujer pecadora, reconocida por todos, pero era una mujer arrepentida, y era una mujer que buscaba al Señor, y que, sabiendo que allí Él estaba, ella se presenta con un frasco de alabastro con perfume, y al ver al Señor se postra ante Él y llora, regando con sus lágrimas los pies del Señor, porque ella estaba consciente de su mucho pecado. Y sabía también que era mucho el perdón que ella necesitaba y que el Señor le podía dar. Por eso, hermanos, a ella no le importó cuántos estaban en aquella casa, no le importó pensar que el Señor
la pudiera apartar de él o del lugar. A ella le importaba estar cerca del Señor para demostrarle su arrepentimiento. Y el Señor, hermanos, recibió esa manifestación de amor, esa manifestación de arrepentimiento para poder aprovechar la enseñanza del perdón objetivamente como Él siempre lo hacía. Así que Lucas 7, 36 al 50 nos dice exactamente de todo esto. Nos narra la escena en donde estaba el Señor, estaba la mujer, estaba toda la gente que le rodeaba, pero también estaba el anfitrión, Simón el fariseo. Ese hombre observó lo que hacía la mujer y pensó críticamente y pensó para sus adentros: si realmente Jesús fuera el profeta que dicen, sabría quién es esta mujer. Y hermanos, al Señor, que nada se le escapa y todo lo sabe, rápidamente da respuesta a aquel hombre y le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro le debía 50 denarios. Y no teniendo los dos con qué pagar, le suplicaron, le rogaron que los esperara o que les perdonara la deuda. Y el amo aquel, el rey aquel, les dio el perdón a los 2 deudores. Dime, le dice el Señor a Simón, ¿cuál de ellos amará más a este hombre? Y rápidamente aquel fariseo le contesta: pues amará más al que le perdonó más deuda, al que debía más. Y el Señor le contestó: rectamente has juzgado tú. Y mirando a aquella mujer, le dice: esta mujer, desde que entré a tu casa, tú no me diste agua, esa agua que sirve para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas desde que llegó. Tú no me diste beso, pero ella no ha cesado de besar mis pies, y tampoco tú ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con ese perfume. Todo este reclamo en sí lo hacía el Señor porque cuando un huésped era invitado a una casa en aquellos tiempos y en aquellos lugares, se acostumbraban 3 cosas. 3 cosas que le correspondían al anfitrión. Primero, poner su mano en el hombro del huésped para darle el beso de la paz. Eso era señal de respeto hacia un rabino distinguido. Siempre se acostumbraba a echar agua fresca sobre los pies del huésped para poderlos limpiar y aliviar del viaje que habían tenido. Así que también las visitas no se sentaban en sillas como nosotros ahora las tenemos, sino se reclinaban en unos asientos especiales que ellos tenían durante la comida. Y también se quitaban las sandalias. Esto hace y explica que la mujer aquella podía estar a los pies del Señor, y los pies del Señor estaban sin sus sandalias, para que ella pudiera hacer esta muestra de arrepentimiento ante Él. El Señor le dice a Simón: por esto que hizo esta mujer, muchos pecados le son perdonados, porque está demostrando mucho amor. Y nosotros sabemos que al que se le puede perdonar mucho es porque mucho ama, mucho demuestra, y porque a quien se le perdona poco, poco ama. Y se dirige a la mujer en aquellos momentos, después de hablar con Simón, y le dice: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hermanos, el Señor Jesús vio en aquella mujer un arrepentimiento genuino. Vio en ella una confianza y fe que tenía en Él para poder ser perdonada. Y ella esperaba ese perdón para que su vida cambiara.
La mujer salió de allí, hermanos, liberada de su pecado porque el Señor le había perdonado sus pecados. Aquí el punto es que los asistentes aprendieran que el pecado produce una deuda grande y esta debe ser cancelada y perdonada, y Cristo es el que les estaba enseñando que era el único que podía perdonar los pecados. Hermanos, esto hace que nosotros, entre más conscientes seamos de nuestro pecado, más conscientes seamos de que debemos de tener más amor y más gratitud para poder amar y servir al Señor cada día. En el trayecto de la vida, hermanos, vamos a encontrarnos ante dos situaciones. Una, al tener que pedir perdón a alguien porque lo hayamos ofendido, pero también el que nos pidan perdón a nosotros porque nos hayan ofendido. Debemos tener en cuenta, hermanos, que hay ocasiones en que las ofensas no son tan grandes, pero a veces depende del momento en que estemos para tomarla exageradamente y decimos nosotros, es que esa ofensa es demasiado grande, no la puedo perdonar. A veces estamos airados, hay veces estamos resentidos, estresados o quizá depresivos. Y cuando nos hacen algo, nosotros sentimos que aquella ofensa se vuelve, pero inmensamente grande. Y nos sentimos no solo ofendidos, sino muy ofendidos. Y entonces nuestra actitud es, nunca lo voy a perdonar, nunca la voy a perdonar. Y nos parecemos, ¿verdad?, a los fariseos, aquellos que decían que cumplían todo. Pero, hermanos, aquellos hombres pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. El Señor nos dice en su palabra, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Esto es, háblale. Comunícate con él, entiéndete con él. Y si se arrepiente de lo que hizo, ¿qué dice? Has ganado a mi hermano. Sí, pero también una sola palabra, perdónale, perdónale. Y hermanos, esa reprensión que nosotros hagamos a nuestro hermano, que no sea con la espada desenvainada, sino que sea con el amor y en el amor de Dios, para poder de veras reprender adecuadamente. José, hijo de Jacob y hermano de 10 medios hermanos, verdaderamente es la personificación del perdón y de ese perdón que nosotros debemos de tener. José tuvo unos hermanos que lo envidiaban porque su papá lo distinguía y lo quería más. Lo echaron a una cisterna vacía, ignorando los ruegos y las súplicas de él. Como adolescente que era, el sentirse ahí abandonado, yo creo que era una cosa tremenda. Sin embargo, los hermanos no le escucharon en sus súplicas. Más después lo vendieron a un grupo de mercaderes porque pensaron que era lo mejor. Después fue vendido como esclavo. Fue acusado de acoso sexual. Lo metieron a la cárcel por un buen tiempo. Y hermanos, todo esto fue el resultado de la maldad que sus hermanos habían tenido con él y la gran ofensa que contra él habían hecho. Sin embargo, Dios le ayudó a José a salir adelante. Y hermanos, a los 30 años, él llegó a ser un excelente gobernador de Egipto. Todo Dios lo mueve, todo Dios lo controla. Y eso lo debemos de tener presente. Con el tiempo y ante la necesidad que sus familias tenían por el alimento, por la hambruna que había en sus tierras, él tuvo que perdonar a sus hermanos. Y se convirtió después en uno de los padres de las 12 tribus de Israel. Pero hermanos, el daño que sus hermanos
le causaron a José, sí le dejó durante el tiempo que él estuvo profundos y amargos recuerdos en todo ese trayecto. Sus hermanos quizá habrían sentido sentimientos de culpa. Quizá especulaban que Dios los estaba castigando de alguna manera a ellos y a su familia en esa hambruna. Pero lo cierto es que José tenía un gran corazón y tenía un gran temor hacia Dios, porque él cuando los vio, cuando hubo el momento ya de enfrentarse con ellos y de estar con ellos, José minimizó el daño y les dijo que los perdonaba, porque les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios todo lo encaminó a bien. Hermanos, la reconciliación se hizo, y se hizo por la disposición de José, y porque sus hermanos quizá estaban sorprendidos de todo aquello que estaba sucediendo, pero se hizo una restauración familiar entre ellos, porque José entendió que la provisión, que el bienestar de él no estaba en las manos de sus hermanos, sino estaba en las manos de Dios. Ese Dios que él honraba y ese Dios al que él le tenía temor y reverencia. Eso fue lo que hizo que él perdonara a sus hermanos y que los perdonara de todo corazón. Hermanos, para perdonar, la gente en sí, aquella que no tiene temor de Dios, cuando se les dice o ellos deben de perdonar, para ellos es difícil. Cuando no tenemos temor de Dios es dificilísimo. Y decimos: ¿por qué voy a perdonar si me ofendió, si me exhibió, si me humilló, si hizo esto delante de la gente, si me hizo quedar mal, si me traicionó, si me hizo hacer cosas que yo no pensaba hacer? Entonces todo eso, hermanos, hace que nosotros, cuando no estamos en el camino de Dios, no querramos perdonar. Pero cuando estamos en los caminos de Dios, todo cambia. Todo cambia, porque si Dios nos ha perdonado, nosotros ¿quiénes somos para no perdonar? Las ofensas, si parecen muy grandes, más ofensas recibió el Señor y muy grandes, y las perdonó. Hermanos, a veces, ¿verdad?, sentimos que las ofensas son tan grandes que dejamos de hablarles a nuestros amigos, a nuestros hermanos o a nuestros familiares por días, por semanas, por meses. Y a veces hay personas que no perdonan y dejan de hablarle a otra por años. Yo conocí y viví en una familia en donde 3 hermanos vivieron en la amargura, en cierto modo, al saber que uno de sus hermanos, o sea, el cuarto hermano, se quedó con la herencia de todos. Y esto hizo que hubiera una separación completa, total, y no se hablaran durante 30 o 40 años. Hasta que la persona esta que se había apropiado de la herencia murió, alguno de los hermanos dijo: eso era lo que le correspondía, morirse para no estar aquí ya que lo estuviera lloviendo. Y hermanos, es duro, es difícil, pero cuando Dios no ha trabajado con nosotros, no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, hermanos, cuando somos hijos de Dios y caminamos en su voluntad divina y valoramos que Cristo nos salvó de la muerte eterna, porque Él nos amó grandemente y nos perdonó, entonces nuestro sentir hacia los demás cambia. Y cambia y nos apegamos a la oración modelo que el Señor nos enseñó y que leímos hace un momento, donde dice que Él nos perdone y que nosotros perdonemos también a nuestros deudores, a los que nos deben. El Señor enfatiza la necesidad
del ser humano para ser perdonados primeramente por Dios, y también reconoce la necesidad de los seres humanos para expresar perdón los unos por los otros. Y hermanos, y si 7 veces alguien pecare contra nosotros en un solo día diciendo, me arrepiento, 7 veces perdonaremos. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre Celestial nos perdonará también a nosotros. De lo contrario, si no perdonamos las ofensas de los hombres, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Suena drástico, ¿verdad? Pero así es. La palabra de Dios es directa y es certera para cada uno de nosotros. Así que el Señor nos llama a estar reconciliados con todos. Reconciliados con Dios primeramente y después con los demás. Él busca que donde hay separación, donde hay enemistad, haya amistad. La reconciliación con Dios es a través de Cristo. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en 2 de Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Por eso, hermanos, al nosotros recibir el perdón de Dios, tenemos el beneficio de la salvación, el beneficio de tener una buena relación con el Padre y de tener también el hecho de tener una vida transformada por el perdón de Dios. Así que el Señor nos manda siempre a que cada día practiquemos la reconciliación, practiquemos el ministerio del perdón para con todos. Hermanos, en este momento analicemos. ¿Tiene usted cuentas pendientes que debe perdonar? ¿O debe pedir perdón a alguien por algo en que usted le ofendió? Analícelo. El Señor nos dice, seguid la paz con todos. Y al pedir perdón, o también darlo, es vivir en paz. Dice el texto adelante, y no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios por no vivir el perdón, y sí mantenerse en amargura, no perdonando. Hermanos, podemos perder la gracia del Señor si no perdonamos. Hay un ejemplo de una persona a la que yo admiro, porque en verdad el daño que recibió fue bastante en su momento. Fue difícil, fue una etapa muy difícil, porque cuando hay una separación, hermanos, se pierden muchas cosas. Sin embargo, yo ahora puedo decir y puedo ver en esa persona tanto perdón que para mí es una bendición. Y hermanos, en este momento, ¿valdrá la pena? Piénselo, que por una ofensa que hicimos o que nos hayan hecho, nos perdamos del perdón de Dios y nos perdamos de esa relación maravillosa que tenemos con Dios. Debemos de pensarlo y debemos de tomar una decisión sabia. Recuerden ustedes al hijo pródigo, él tomó una decisión sabia. Él fue y dijo, me arrepentiré y iré a buscar a mi padre, le pediré perdón. Y así lo hizo. No tan solo lo pensó, sino lo hizo. Actuó. Y así
ese es el ejemplo que nosotros debemos tener. Venir a los pies del Señor, pedirle perdón si es que todavía no nos hemos puesto a cuentas con Él, pero también ponernos a cuentas con los demás para perdonar. Porque dice también la palabra de Dios que aquel hijo pródigo tenía un hermano no perdonador, un hermano que se negó a poder celebrar con él el regreso. No quería perdonar lo que su hermano había hecho y se quedó con su amargura y se quedó no viviendo en paz. Yo espero que Dios bendiga su palabra en cada uno de ustedes, pero si alguien tuviera alguna cosa que tenga que pedir perdón o perdonar, hermanos, este es el momento en que podamos hacerlo. Inclinemos nuestras cabezas y yo voy a pedir a mi hermana Mónica que ella sea quien venga a hacer esta oración para que Dios nos llame a la reconciliación en todo momento y perdonemos siempre. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, hermanos. Padre y Dios bueno, estamos delante de tu presencia, oh Dios, rogándote, Padre, tu amor y tu misericordia en esta hora. Padre, hemos aprendido lo que tú quieres, Señor, que recordemos en esta mañana y pongamos en práctica. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu palabra, a perdonar, Señor, si nos han ofendido, pero también, Señor, a pedir perdón si hemos ofendido a alguno de nuestros hermanos, algún amigo, Señor, algún vecino. Padre, mira nuestro corazón arrepentido. Estamos aquí, Señor, porque te necesitamos. Y, Señor, te agradezco tanto, Señor, esta enseñanza tuya a través de los labios de nuestra hermana Hilda. Permite, Señor, que no salgamos aquí, Padre, como entremos, como llegamos, Padre, sino que si en nuestro corazón hay soberbia, Padre, hay rencor, hay amargura, como hemos visto, Señor, en todas las historias que nos fueron recordadas en tu palabra esta mañana, quítala, Señor. Tu palabra dice, Señor, que cuando te aceptamos, dice en Juan 3, es un nuevo nacimiento, Padre. Tú limpias, oh Dios, nuestro corazón. Ese es el nacimiento de agua y en espíritu, Señor. Que tu sangre preciosa, Padre, nos limpie, nos sensibilice, nos dé un corazón humilde, Padre, para reconocer nuestras faltas ante ti y ante los demás. A estar a cuenta siempre contigo para no perder esta salvación tan grande que nos has dado, Padre. Pero también, Señor, como hemos aprendido a tener una vida, Señor, de paz y de armonía con todo aquel que nos rodea. Permite que como tu iglesia, Señor, como pueblo tuyo, podamos brillar, Señor. Podamos dar testimonio de que tú vives en nuestra vida, vives en nuestro corazón, Padre, y que somos hijos tuyos, obedientes a tu palabra. Ayúdanos a perdonar, Señor, cuantas veces tú nos perdonas, Señor. Y a olvidar, Señor, las ofensas como tú las olvidas, mandándolas, Señor, al fondo del mar. Y así poder, Señor, establecer buenas relaciones con todo aquel que nos rodea, pero sobre todo, Señor, contigo. Porque como hemos aprendido, Padre, si no perdonamos, Señor, tú no nos perdonas. Pero tu palabra es fiel porque dice que tú nos perdonas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gracias porque tú nos das esa confianza de que somos unos seres nuevos en ti, que podemos perdonar, Señor, y podemos olvidar. Señor, recibe nuestra adoración. Recibe, Señor, nuestro corazón humilde y humillado ante ti. Y danos, Señor,
alegría de vivir, Señor, plenamente en ti, ser libres en ti, como tú nos has enseñado. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu perdón. Oramos agradecidos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.